La ciudad de Rosario, en Argentina, vive una transformación express, ya que esta noche será la boda del astro del fútbol Lionel Messi y su novia Antonella Roccuzzo. Desde ayer van llegando las celebridades invitadas al casamiento del año. La ciudad de Rosario está revolucionada con el casamiento del mejor futbolista del planeta. Esta noche será la gran boda entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, con invitados de lujo y un gran operativo policial. La feliz pareja llegó este jueves por la tarde al Hotel City Center Casino, donde será la fiesta, cuyo inicio está previsto para las 19 horas. El complejo cuenta con más de 250 habitaciones que fueron reservadas casi en su totalidad para este mega evento. Habrá 260 invitados, entre las que se destaca la presencia de compañeros y excompañeros de la Pulga, algunas personalidades del espectáculo y amigos o familiares de la pareja como Nicolás Vázquez, Marcelo Tinelli y Adrián Suárez. El aterrizaje de jets privados con futbolistas como Luis Suárez causó revuelo el jueves en el pequeño aeropuerto Islas Malvinas de la ciudad de Rosario. Apenas la familia de Suárez bajó del avión, todos subieron a una minivan gris con vidrios polarizados, dispuesta por los organizadores de la boda, y partieron custodiados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria hacia el Hotel Pullman. Entre las grandes ausencias aparece la de Ronaldinho, que tiene un compromiso, y la de Andrés Iniesta, que fue padre recientemente. En la nómina de invitados no aparecen dirigentes ni miembros del cuerpo técnico del Barcelona. Antes de la fiesta se ensayará un intento de alfombra roja, donde los periodistas acreditados podrán hablar con aquellos invitados que quieran tener contacto con la prensa. Según trascendió, en la fiesta habrá una selección de platos que denota una combinación de sabores de España, con un fuerte acento en la gastronomía argentina tradicional. Habrá una variedad de fiambres de primera línea, también una selección de quesos franceses, pata de jamón crudo reserva oro, variedad de panes, ensaladas y escabeches artesanales. La estación caliente estará compuesta por las pastas, carnes, sushi, cazuela de mollejas y riñones a la provenzal. Lionel y Antonella se conocieron en 1996, cuando él tenía 9 años y ella 8. Él era el hijo de un empleado de fábrica y ella del dueño de un supermercado. Jugaban a la orilla del Paraná, desde donde veían pasar las embarcaciones, y se declaraban en cartas un amor inocente. Tendrían que pasar más de 10 años para que se vuelvan novios y otros 10 más para que Antonella, la negra, como la llaman sus amigas, sea oficialmente su esposa. En el 2010, poco después del Mundial de Sudáfrica, Antonella se mudó con él a Casteldefels, y en noviembre del 2012 nació su primer hijo, Tiago, mientras que en el 2015 el segundo, Mateo.